¿Cuántas veces has visto a un hombre perder su dignidad por atención? Mensajes sin respuesta, llamadas ignoradas, esfuerzos sin reciprocidad. Pero aquí está la verdad que pocos aceptan: un hombre verdaderamente masculino no ruega amor, no corre detrás de nadie y jamás mendiga presencia. Cuando siente que no es valorado, no hace escándalo. Desaparece porque entiende que su energía es valiosa. Un hombre fuerte sabe que perseguir constantemente destruye el respeto, y lo más poderoso es esto: cuando deja de perseguir, el mundo empieza a preguntarse dónde está. Hoy hablaré sobre el silencio, el respeto propio y el poder de retirarse con dignidad y control absoluto. La mayoría de los hombres han sido enseñados a creer que para mantener a alguien en su vida deben perseguir, insistir y demostrar constantemente cuánto están dispuestos a sacrificar. Desde jóvenes escuchan frases como: si realmente la quieres, lucha por ella, no te rindas, insiste hasta que te elija. Y aunque la intención detrás de esas palabras puede parecer romántica, la realidad es que muchos hombres terminan perdiéndose a sí mismos intentando ganar la atención de otra persona. Ahí es donde comienza el problema, porque un hombre que no conoce su valor termina convirtiéndose en esclavo de la validación ajena. Un hombre verdaderamente masculino entiende algo que cambia completamente la manera en que vive. Su valor no depende de quién decide quedarse ni de quién decide irse. Su valor nace desde dentro, nace de su disciplina, de su carácter, de su integridad y de la manera en que se respeta incluso cuando nadie lo está observando. Él no necesita perseguir desesperadamente para sentirse suficiente, y eso es precisamente lo que lo hace diferente del resto. Cuando un hombre no conoce su valor, se nota inmediatamente. Se vuelve ansioso, sobrepiensa cada mensaje, se obsesiona con responder rápido para no perder atención, tolera actitudes irrespetuosas por miedo a quedarse solo, se convierte en alguien que constantemente busca aprobación, como si su felicidad dependiera de ser elegido por otra persona. Poco a poco deja de actuar como un hombre con propósito y empieza a actuar como alguien desesperado por afecto. Y la desesperación tiene algo peligroso: hace que olvides tu dignidad. Muchos hombres creen que amar significa soportarlo todo. Creen que mientras más persigan, más demostrarán su interés. Pero la realidad es completamente distinta. Cuando una persona siente que puede perderte y aún así no hace ningún esfuerzo por quedarse, eso ya es una respuesta. El hombre masculino comprende esto. Comprende que el amor genuino no necesita ser forzado todos los días. Comprende que la atención que se mendiga jamás tiene el mismo valor que la atención que se entrega libremente. Por eso, cuando él nota indiferencia constante, falta de respeto o desinterés, no se destruye intentando convencer a alguien de verlo como suficiente. No entra en competencia con otros hombres. No suplica por tiempo, por cariño o por prioridad. Porque entiende que el verdadero respeto comienza cuando tú mismo dejas de rebajarte por atención temporal. Y aquí está una verdad incómoda que muchos necesitan escuchar: cuanto más persigues a alguien que no está seguro de ti, más pierdes el control sobre ti mismo. Empiezas a vivir pendiente de señales, de respuestas, de pequeños momentos de atención que terminan convirtiéndose en migajas emocionales. Tu estado de ánimo depende de si te escribieron o no. Tu tranquilidad depende de cómo reaccionaron a tu presencia. Y sin darte cuenta, entregas tu poder personal. Un hombre fuerte jamás entrega su paz tan fácilmente. Eso no significa que sea frío o incapaz de amar. Significa que entiende el equilibrio. Puede querer profundamente sin perderse a sí mismo. Puede dar cariño sin abandonar su autoestima. Puede ser atento sin convertirse en alguien necesitado. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque el hombre masculino no entra a una relación para completar vacíos internos. Él ya trabaja todos los días en convertirse en alguien completo. Tiene metas, tiene visión, tiene disciplina, tiene una vida que construir. Su mundo no gira alrededor de una sola persona. Y precisamente por eso su presencia se vuelve más valiosa. Porque no está desesperado por ser aceptado. Está enfocado en convertirse en la mejor versión de sí mismo. Vivimos en una época donde muchos hombres confunden intensidad con valor. Creen que mandar 20 mensajes demuestra amor. Creen que insistir después
después de ser rechazados demuestra fuerza. Creen que perder su dignidad por alguien es una prueba de compromiso. Pero un hombre sabio entiende que hay una línea muy fina entre luchar por algo y humillarse por ello. Y esa línea se cruza en el momento en que dejas de respetarte. Cuando un hombre deja de respetarse, comienza a justificar comportamientos que jamás debería aceptar. Perdona faltas de respeto repetidas. Tolera mentiras evidentes. Acepta ser una opción secundaria. Se conforma con atención mínima porque teme quedarse solo. Y ese miedo es precisamente lo que destruye su masculinidad interior. Porque la verdadera masculinidad no se trata de dominar a otros, se trata de dominarse a uno mismo. Se trata de tener control emocional incluso cuando las emociones son intensas. Se trata de mantener dignidad incluso cuando alguien importante decide alejarse. Se trata de entender que perder a alguien nunca debe significar perderte a ti mismo. Un hombre que conoce su valor sabe retirarse cuando el respeto desaparece, y eso requiere más fuerza de la que muchos imaginan. Cualquiera puede quedarse rogando, cualquiera puede insistir, cualquiera puede perseguir, pero no cualquiera tiene la fortaleza mental de aceptar la realidad y continuar avanzando sin destruirse emocionalmente. Porque desaparecer no siempre significa falta de amor, a veces significa exceso de amor propio, y esa es una lección que transforma vidas. Muchos hombres pasan años tratando de ser suficientes para personas que jamás tuvieron intención de valorarlo realmente. Cambian su personalidad, sacrifican sus metas, abandonan amistades, modifican prioridades y hasta traicionan su esencia solo para mantener la atención de alguien, pero al final descubren algo doloroso. Nunca puedes hacer que alguien te valore si esa persona ya decidió no hacerlo. Ahí es donde el hombre masculino piensa diferente. Él entiende que su energía es limitada y valiosa. No puede desperdiciar meses o años intentando convencer a alguien de darle el lugar que merece. Porque mientras algunos persiguen validación externa, él construye una vida que naturalmente genera respeto, y eso comienza con la manera en que se trata a sí mismo. Un hombre que conoce su valor cuida su mente, cuida su cuerpo, cuida sus hábitos, aprende constantemente, trabaja en silencio, mejora físicamente, emocionalmente y económicamente. No porque quiera impresionar al mundo, sino porque entiende que la disciplina personal es una forma de respeto propio. Cuando un hombre desarrolla esa mentalidad, deja de depender emocionalmente de la atención ajena. Ya no necesita sentirse perseguido para sentirse importante. Ya no se obsesiona con demostrar su valor porque sabe que el valor real no necesita anunciarse constantemente. Y aquí aparece algo interesante. Mientras más seguro está un hombre de sí mismo, menos necesidad siente de perseguir. Porque la inseguridad corre detrás. La seguridad camina tranquila. La inseguridad ruega. La seguridad observa y decide. La inseguridad teme perder. La seguridad sabe que siempre puede reconstruirse. Ese es el tipo de energía que cambia completamente la presencia de un hombre. Entra a un lugar y no necesita ser el más ruidoso para llamar la atención. No necesita competir desesperadamente. Su calma habla por él. Su disciplina habla por él. Su manera de actuar transmite algo poderoso. Este hombre no está mendigando aprobación, y eso genera respeto automáticamente. La mayoría de las personas no se sienten atraídas por quien está desesperado, se sienten atraídas por quien transmite estabilidad emocional, por quien parece completo incluso estando solo, por quien tiene estándares claros y no negocia su dignidad por atención temporal. El hombre masculino comprende que estar solo no es una tragedia. De hecho, muchas veces la soledad es el lugar donde se construye la verdadera fuerza, porque es en el silencio donde aprende quién es realmente, sin aplausos, sin validación constante, sin necesidad de impresionar a nadie. Muchos hombres le tienen miedo a la soledad porque nunca aprendieron a disfrutar su propia compañía. Por eso corren detrás de relaciones vacías, conversaciones superficiales y conexiones que solo sirven para llenar silencios temporales. Pero un hombre fuerte entiende que es mejor estar solo que acompañado por alguien que constantemente le roba paz.
dignidad y energía. Y eso requiere madurez emocional. Porque no cualquiera tiene la capacidad de irse cuando siente apego. No cualquiera puede aceptar que algunas personas simplemente no están destinadas a quedarse. No cualquiera puede continuar avanzando sin intentar controlar cada situación emocional. Pero el hombre masculino sí puede. No porque no sienta dolor. No porque sea frío. No porque no ame. Sino porque entiende que ninguna conexión vale más que su respeto propio. Y eso es algo que el mundo necesita escuchar más seguido. Hoy muchos hombres están agotados emocionalmente porque viven persiguiendo aceptación. Intentan ser suficientes para todos. Intentan agradar constantemente. Intentan evitar rechazo a cualquier precio. Pero mientras más viven para ser aceptados, más se alejan de sí mismos. El problema de perseguir constantemente es que terminas olvidando quién eres realmente. Adaptas tu personalidad dependiendo de quién tienes enfrente. Dices lo que otros quieren escuchar. Aceptas cosas que te incomodan. Sacrificas tu autenticidad para mantener compañía. Y al final, aunque logres mantener a alguien cerca, te sientes vacío porque tu identidad quedó destruida en el proceso. Un hombre masculino jamás cambia su esencia por atención temporal. Él puede evolucionar, aprender y mejorar. Pero nunca abandona su dignidad para evitar sentirse solo. Porque entiende que el respeto que pierdes persiguiendo desesperadamente es muy difícil de recuperar después. Y la verdad es que muchas veces las personas valoran más aquello que no intenta forzarlas. Valoran más la tranquilidad de alguien seguro de sí mismo que la intensidad desesperada de alguien necesitado de atención. El hombre fuerte entiende esto perfectamente. Por eso no siente la necesidad de demostrar constantemente cuánto vale. Sus acciones hablan por él. No tiene que anunciar su importancia. No tiene que convencer. No tiene que competir. Simplemente vive con propósito. Y el propósito cambia completamente la energía de un hombre. Cuando un hombre tiene metas claras, deja de desperdiciar tiempo obsesionándose con quién le responde o quién lo ignora. Su enfoque cambia. Su atención se dirige hacia construir una vida sólida. Y esa mentalidad lo vuelve mucho más atractivo que cualquier intento desesperado de impresionar. Porque la verdadera presencia masculina no nace de perseguir personas. Nace de perseguir propósito. Un hombre sin propósito termina buscando identidad en la validación ajena. Pero un hombre con visión entiende que su misión es más grande que cualquier rechazo temporal. Y aquí está la parte más poderosa de todo esto. Cuando un hombre finalmente comprende su valor, deja de tener miedo a perder personas. Eso no significa que quiera perderlas. Significa que deja de destruirse para retenerlas. Esa diferencia es enorme. Porque hay hombres que por miedo al abandono terminan abandonándose a sí mismos. Y no existe pérdida más peligrosa que esa. El hombre masculino aprende a decir: si alguien quiere irse, tiene derecho a hacerlo. Pero yo también tengo el derecho de proteger mi paz, mi dignidad y mi energía. Esa mentalidad cambia relaciones, cambia decisiones y cambia vidas enteras. Porque cuando un hombre se respeta, comienza a atraer relaciones más sanas. Ya no acepta manipulación emocional. Ya no tolera juegos mentales. Ya no se conforma con migajas afectivas. Su estándar cambia porque él cambió primero. Y eso es algo que muchas personas jamás entenderán. El respeto que recibes del mundo siempre comienza con el respeto que tienes por ti mismo. Si tú mismo te abandonas por atención, otros aprenderán a verte como alguien reemplazable. Pero cuando mantienes tu dignidad incluso en momentos difíciles, transmites algo poderoso. Sabes quién eres y no estás dispuesto a negociar tu valor. Al final, el hombre masculino no necesita perseguir porque entiende una verdad simple pero transformadora: lo que realmente es para ti no necesitará que destruyas tu paz para mantenerlo. Por eso camina tranquilo. Por eso no ruega. Por eso no corre detrás de nadie. Porque mientras muchos hombres viven desesperados por ser elegidos, él ya se eligió a sí mismo primero. Hay un tipo de poder que no hace ruido. No necesita levantar la voz, publicar indirectas ni crear escenas dramáticas para demostrar su fuerza. Es un poder silencioso, frío y profundamente impactante. El poder de retirarse, el poder de desaparecer cuando el respeto ya no existe. Y aunque muchos lo confunden con orgullo o indiferencia, la realidad es muy distinta. Desaparecer, cuando se hace con dignidad, puede ser una de las decisiones más masculinas y emocionalmente inteligentes que un hombre puede tomar.
La mayoría de las personas están acostumbradas al ruido. Están acostumbradas a hombres que reaccionan impulsivamente cuando sienten rechazo, hombres que explotan emocionalmente, que ruegan por atención, que insisten aun cuando la otra persona claramente se está alejando. Por eso, cuando aparece un hombre que simplemente guarda silencio y se retira sin perseguir, su presencia deja una marca completamente distinta. Porque el silencio tiene peso. Un hombre masculino entiende que no todas las batallas merecen ser peleadas. Entiende que no puede obligar a nadie a valorarlo, amarlo o respetarlo. Y precisamente por eso no desperdicia su energía intentando controlar lo incontrolable. En lugar de perseguir desesperadamente una conexión rota, decide proteger algo más importante, su paz mental. Y eso requiere fortaleza real. Porque irse en silencio no siempre es fácil. Muchas veces significa alejarte de alguien que todavía amas. Significa aceptar una realidad que no querías aceptar. Significa dejar de luchar por algo que en el fondo esperabas salvar. Pero el hombre fuerte comprende que quedarse en un lugar donde constantemente debe mendigar amor termina destruyéndolo lentamente. Hay hombres que pierden años enteros intentando recuperar la atención de alguien que ya decidió emocionalmente marcharse. Se aferran a recuerdos, a promesas vacías y a pequeñas señales que les hacen creer que todavía existe esperanza. Y mientras más se aferran, más se rompen internamente. Porque la necesidad de retener a alguien puede convertirse en una prisión emocional. El hombre masculino no vive preso de la necesidad. Él entiende que el apego descontrolado puede hacerte perder claridad. Puede hacerte actuar desde el miedo, desde la ansiedad y desde la desesperación. Y cuando un hombre actúa desde la desesperación, comienza a traicionarse a sí mismo. Empieza a aceptar faltas de respeto, empieza a justificar indiferencia, empieza a conformarse con migajas emocionales, y poco a poco deja de reconocerse. Por eso desaparecer no es debilidad. Muchas veces es supervivencia emocional. Porque llega un punto donde quedarse duele más que irse. Y la mayoría de las personas jamás hablan de eso. Hablan del amor romántico. Hablan de luchar por alguien. Hablan de insistir. Pero muy pocos hablan sobre el daño que produce permanecer en lugares donde tu presencia dejó de ser valorada. Muy pocos hablan sobre cómo la falta de reciprocidad destruye lentamente la autoestima de un hombre. El rechazo constante cambia la manera en que un hombre se percibe a sí mismo. Comienza a preguntarse qué le falta, qué hizo mal, por qué no fue suficiente. Y si no tiene una mentalidad fuerte, termina creyendo que necesita cambiar completamente para merecer amor. Ahí es donde muchos hombres se pierden, porque empiezan a perseguir validación en lugar de construir valor real. Pero el hombre masculino entiende algo fundamental: no puede construir una vida sólida dependiendo emocionalmente de la aceptación ajena. Sabe que su estabilidad debe venir desde dentro. Y cuando nota que una situación emocional está consumiendo su energía, toma distancia antes de destruirse completamente. Eso es desaparecer con dignidad. No se trata de juegos mentales, no se trata de manipulación, no se trata de intentar generar culpa. Se trata de elegirte a ti mismo cuando el ambiente ya no es sano para tu mente, tu corazón y tu paz. Hay una enorme diferencia entre escapar y retirarse con propósito. Escapar es huir del dolor sin aprender nada. Retirarse con propósito es reconocer que mereces algo mejor. Y este tipo de claridad mental cambia la vida de un hombre. Porque cuando un hombre aprende a irse a tiempo, evita convertirse en alguien emocionalmente dependiente. Evita quedarse atrapado en relaciones donde constantemente debe sacrificar su dignidad para mantener compañía. Evita llegar al punto donde el miedo a perder a alguien es más fuerte que el amor propio. La realidad es que muchas personas no valoran algo hasta que lo pierden. Y no porque sean malas personas, sino porque la presencia constante genera costumbre. Cuando alguien siempre está disponible, siempre insiste y siempre vuelve, la otra persona deja de sentir el peso de su ausencia. Pero cuando un hombre desaparece de verdad, algo cambia. El silencio obliga a reflexionar. La ausencia revela verdades. La distancia muestra el verdadero valor de una presencia. Y aquí está lo importante:
El hombre masculino no desaparece esperando que alguien corra detrás de él. Desaparece porque entiende que ya hizo suficiente, porque comprende que seguir insistiendo solo dañaría más su dignidad, porque reconoce que no puede seguir entregando energía donde ya no existe reciprocidad. Eso es poder emocional. Hoy muchos hombres creen que ser fuerte significa nunca irse, aguantar todo y permanecer aunque estén destruyéndose internamente. Pero la verdadera fuerza no siempre consiste en resistir. A veces consiste en soltar. Y soltar requiere valentía. Porque soltar significa aceptar que algunas historias terminan. Significa reconocer que no todo depende de cuánto ames. Significa entender que puedes dar lo mejor de ti y aún así no ser valorado por la otra persona. Eso duele. Claro que duele. Pero el hombre fuerte prefiere enfrentar un dolor temporal antes que vivir una humillación constante. Hay hombres que por miedo a perder terminan perdiendo algo mucho más importante, su identidad. Se obsesionan tanto con salvar una relación que abandonan sus metas, descuidan su cuerpo, pierden enfoque y dejan de crecer como personas. Toda su energía gira alrededor de recuperar atención. Y mientras hacen eso, la vida sigue avanzando. El hombre masculino jamás entrega completamente el control de su vida emocional a otra persona. Ama, sí. Se entrega, sí. Pero nunca deja de construirse a sí mismo. Por eso, cuando desaparece, no se queda llorando eternamente por lo perdido. Utiliza el dolor como combustible. Entrena más fuerte, trabaja más duro, aprende nuevas habilidades, reconstruye su disciplina. Porque entiende que la mejor manera de superar una pérdida no es destruirse emocionalmente, sino evolucionar. Y ahí aparece algo poderoso. El hombre que desaparece correctamente regresa más fuerte, no porque quiera demostrar algo, no porque busque venganza, sino porque utilizó el silencio para crecer. Muchos hombres tienen miedo al silencio porque el silencio los obliga a enfrentarse consigo mismos, sin distracciones, sin validación constante y sin atención externa. Finalmente quedan solos con sus pensamientos. Y para algunos eso resulta aterrador. Pero el hombre masculino convierte la soledad en entrenamiento. Aprende a conocerse, aprende a controlar sus emociones, aprende a construir estabilidad interna. Porque sabe que un hombre incapaz de estar solo termina tomando malas decisiones por miedo al vacío. Ese miedo hace que muchos regresen a lugares donde no son felices. Regresan por costumbre, por apego, por temor a empezar de nuevo. Y al hacerlo, siguen atrapados en ciclos emocionales que destruyen lentamente su autoestima. Pero el hombre fuerte comprende que empezar de nuevo siempre será mejor que quedarse donde su espíritu se apaga lentamente. Y esa mentalidad lo separa del resto. Porque la mayoría corre detrás de comodidad emocional inmediata. El hombre masculino persigue crecimiento a largo plazo. Sabe que desaparecer temporalmente puede salvarle la vida emocionalmente. Sabe que tomar distancia le permite recuperar claridad, le permite sanar, le permite recordar quién era antes de convertirse en alguien consumido por la ansiedad y el apego. La distancia revela muchas verdades, revela quién realmente te busca, quién realmente te extraña, quién realmente valora tu presencia. Porque cuando dejas de insistir, las máscaras caen. Muchos hombres descubren, demasiado tarde, que eran ellos quienes sostenían toda la conexión. Ellos eran quienes siempre iniciaban conversaciones, quienes siempre buscaban soluciones, quienes siempre daban más energía emocional. Y cuando dejan de hacerlo, todo se derrumba inmediatamente. Eso duele, pero también despierta. Porque les hace entender una realidad importante. No puedes construir una conexión real con alguien que solo participa cuando le conviene. El hombre masculino aprende a aceptar esa verdad sin necesidad de crear caos. No necesita discursos eternos. No necesita amenazas. No necesita humillar a nadie. Simplemente se aleja. Y ese silencio suele hablar más fuerte que cualquier pelea. Vivimos en un mundo donde demasiadas personas reaccionan impulsivamente a las emociones. Publican indirectas, buscan venganza emocional o intentan generar celos para sentirse importantes nuevamente. Pero el hombre fuerte no pierde tiempo en eso. Porque sabe que la energía invertida en venganza es energía robada de su crecimiento. Y el crecimiento siempre será prioridad. Por eso desaparece y enfoca su atención en sí mismo. No para fingir indiferencia, no para aparentar dureza, sino porque entiende que su vida no puede detenerse cada vez que alguien decide irse. Ese nivel de
madurez emocional es raro. La mayoría quiere controlar resultados, quiere controlar sentimientos ajenos, quiere controlar quién se queda y quién se va. Pero el hombre masculino entiende que la vida no funciona así. Algunas personas llegarán para quedarse y otras solo serán lecciones temporales. Y aceptar eso trae libertad. Porque cuando dejas de aferrarte desesperadamente, dejas de sufrir innecesariamente. El hombre que desaparece con dignidad no vive amargado, no odia a quien se fue, no convierte el dolor en resentimiento eterno, aprende, crece, avanza. Y esa capacidad de avanzar silenciosamente es una de las formas más puras de fortaleza masculina. Porque cualquiera puede reaccionar impulsivamente, pero no cualquiera puede mantener calma mientras su corazón está roto. Eso es dominio emocional. Y el dominio emocional es una de las características más poderosas que un hombre puede desarrollar. Significa que tus emociones no controlan tus decisiones. Significa que puedes sentir tristeza sin perder dignidad. Significa que puedes amar profundamente y aún así retirarte cuando la situación deja de ser sana. Muchos creen que desaparecer significa perder, pero en realidad, quedarse donde constantemente eres ignorado es la verdadera derrota. Porque cada día que permaneces donde no eres valorado, una parte de tu autoestima se desgasta lentamente. El hombre masculino se niega a vivir así. Él entiende que la vida es demasiado corta para perseguir amor unilateral, demasiado corta para rogar reciprocidad, demasiado corta para destruir su paz intentando convencer a alguien de darle el lugar que merece. Por eso desaparece, no como castigo, no como manipulación, sino como un acto profundo de respeto hacia sí mismo. Y cuando un hombre aprende a hacer eso correctamente, algo cambia dentro de él para siempre. Deja de temer tanto al abandono, deja de depender emocionalmente de atención externa, deja de correr detrás de personas, porque finalmente entiende que su valor jamás estuvo en quien decidió quedarse, sino en quien decidió convertirse él mismo. La manera en que el mundo te trata casi siempre comienza con la manera en que tú te tratas a ti mismo. Esa es una verdad que muchos hombres descubren demasiado tarde. Pasan años buscando respeto afuera, intentando impresionar a otros, tratando de demostrar valor constantemente, sin darse cuenta de que el respeto real nunca empieza en los demás. Empieza dentro de uno mismo. Empieza en las decisiones que tomas cuando nadie te está observando. Empieza en lo que permites, en lo que toleras y en aquello que decides aceptar aunque en el fondo sabes que te está destruyendo. Un hombre masculino entiende esto profundamente. Comprende que el respeto no se exige con palabras vacías ni con actitudes agresivas. Se construye a través de estándares. Se construye a través de límites claros. Y sobre todo, se construye mediante la disciplina de nunca traicionarse a sí mismo por miedo a perder compañía. Muchos hombres viven aterrados por quedarse solos, y ese miedo silencioso los lleva a aceptar cosas que jamás deberían aceptar. Permiten faltas de respeto, perdonan humillaciones repetidas, se conforman con atención mínima, se convierten en versiones pequeñas de sí mismos solo para evitar el vacío de la soledad. Pero mientras más toleran aquello que los destruye, más se debilita su identidad. Porque cada vez que aceptas menos de lo que mereces, envías un mensaje poderoso al mundo y a ti mismo: no creo valer más. Y el problema es que las personas siempre observan cómo reaccionas frente al irrespeto, observan qué límites mantienes y cuáles rompes por necesidad emocional, observan cuánto estás dispuesto a sacrificar por atención. Y cuando notan que un hombre abandona su dignidad fácilmente, comienzan a tratarlo de acuerdo con el valor que él mismo demuestra tener. Por eso el respeto empieza contigo, no con dinero, no con apariencia, no con estatus. Empieza con autoestima verdadera, y la autoestima verdadera no es arrogancia, no es creerse superior a otros, no es actuar con ego desmedido. La autoestima real es la capacidad de reconocer tu valor incluso en momentos donde no estás siendo validado por nadie. Ese es el desafío más grande para muchos hombres, porque la mayoría ha construido su identidad alrededor de aprobación externa. Necesitan sentirse admirados, deseados o aceptados para sentirse suficientes. Y cuando pierden esa validación,
se derrumban emocionalmente, empiezan a dudar de sí mismos, se vuelven inseguros, buscan desesperadamente recuperar atención para sentirse completos nuevamente. Pero el hombre masculino no depende emocionalmente de aplausos externos para reconocer quién es. Él entiende que su valor no cambia dependiendo de quién lo elige o quién decide marcharse. Y esa mentalidad lo vuelve poderoso, porque cuando un hombre ya no necesita aprobación constante, deja de actuar desde la desesperación, ya no tolera relaciones vacías por miedo a estar solo, ya no sacrifica su paz para mantener conexiones superficiales, ya no corre detrás de personas que claramente no están dispuestas a valorarlo, comienza a vivir diferente, camina con más tranquilidad porque ya no siente necesidad de probar nada constantemente, habla con más seguridad porque sus palabras nacen desde convicción interna y no desde inseguridad, incluso su presencia cambia. Hay algo distinto en un hombre que se respeta genuinamente. No necesita levantar la voz para ser escuchado. No necesita competir por atención. No necesita perseguir validación. Su energía transmite estabilidad. Y la estabilidad emocional es extremadamente rara en el mundo actual. Vivimos en tiempos donde muchas personas reaccionan impulsivamente a todo. Se dejan dominar por emociones momentáneas. Cambian completamente dependiendo de cómo los trate el mundo. Si reciben atención, se sienten importantes. Si son ignorados, sienten que no valen nada. Pero el hombre fuerte no vive así. Él comprende que la verdadera fortaleza nace cuando desarrollas control sobre ti mismo. Y ahí es donde aparece una de las mayores diferencias entre un hombre emocionalmente débil y un hombre verdaderamente masculino: el control personal. Un hombre débil intenta controlar a otros, un hombre fuerte se controla a sí mismo, controla sus emociones, controla sus impulsos, controla sus reacciones, porque entiende que la vida siempre tendrá situaciones dolorosas, rechazos y decepciones, pero también entiende que ninguna de esas experiencias debe tener el poder de destruir su dignidad. Muchos hombres pierden el respeto de otros porque primero pierden el respeto por sí mismos, se vuelven disponibles todo el tiempo, cancelan prioridades importantes por atención inmediata, abandonan metas personales por relaciones inestables, permiten comportamientos que los hieren repetidamente solo porque tienen miedo de ser reemplazados, y el miedo a ser reemplazado hace que muchos hombres se vuelvan reemplazables, porque cuando alguien está dispuesto a aceptar cualquier cosa por permanecer cerca, deja de transmitir valor. El hombre masculino comprende esto, por eso desarrolla estándares claros para su vida, no desde arrogancia, sino desde amor propio. Sabe qué tipo de comportamiento acepta y qué tipo de comportamiento no tolerará jamás, y mantener esos estándares requiere valentía, porque habrá momentos donde respetarte significará alejarte de personas importantes, habrá momentos donde poner límites provocará incomodidad, habrá momentos donde decir esto no es suficiente para mí implicará perder relaciones, amistades o conexiones emocionales. Pero el hombre fuerte entiende que perder personas nunca será tan grave como perderse a sí mismo. Esa mentalidad cambia todo, porque cuando un hombre finalmente deja de traicionarse por atención, comienza a construir una vida mucho más sólida, empieza a tomar decisiones pensando en su crecimiento y no únicamente en aprobación inmediata, se vuelve más disciplinado, más enfocado, más consciente de su tiempo y energía, y el tiempo es una de las cosas que más protege, porque entiende que la vida es limitada, no puede desperdiciar años enteros intentando convencer a personas equivocadas de darle el lugar que merece, no puede seguir invirtiendo energía en situaciones que constantemente destruyen su tranquilidad. Entonces cambia, empieza a priorizarse, no de manera egoísta, sino de manera inteligente. Cuida su salud física porque entiende que el cuerpo de un hombre refleja su disciplina interna. Cuida su mente porque sabe que una mente débil destruye decisiones importantes. Cuida sus hábitos porque reconoce que el carácter se construye en pequeñas acciones repetidas diariamente. Mientras muchos viven persiguiendo distracciones temporales, él construye estabilidad, y esa estabilidad genera respeto automáticamente, porque las personas sienten cuando están frente a alguien que se domina a sí mismo. Lo notan en cómo habla,
cómo actúa y cómo responde frente a situaciones difíciles. Un hombre emocionalmente estable transmite calma incluso bajo presión, y esa calma tiene muchísimo más poder que cualquier intento desesperado de aparentar dureza. La verdadera masculinidad no grita, no necesita demostrar constantemente su fuerza, no vive intentando intimidar a otros. La verdadera masculinidad es silenciosa, firme y disciplinada. Es levantarte temprano incluso cuando no tienes ganas. Es mantener tu palabra incluso cuando nadie te obliga. Es seguir construyéndote aunque el mundo no esté aplaudiendo tu esfuerzo. Eso es fuerza real. Porque cualquiera puede aparentar confianza durante momentos fáciles. Pero mantener dignidad durante momentos difíciles requiere carácter auténtico. Y el carácter auténtico se construye cuando decides respetarte incluso en medio del dolor. Muchos hombres creen que el respeto propio es algo emocional, como sentirse bien consigo mismos. Pero en realidad, el respeto propio se demuestra principalmente a través de acciones. Se demuestra en cómo reaccionas cuando alguien te falta al respeto. Se demuestra en si mantienes tus límites o los rompes por necesidad emocional. Se demuestra en si eliges disciplina o comodidad. Porque cada decisión construye o destruye tu identidad. El hombre masculino entiende que la vida recompensa a quienes saben controlarse. Por eso no se deja dominar por impulsos momentáneos. No toma decisiones importantes desde enojo, ansiedad o desesperación. Aprende a pensar antes de reaccionar. Y esa capacidad lo vuelve diferente. Mientras otros hombres destruyen relaciones, reputaciones y oportunidades por no saber controlar emociones, él mantiene compostura. No porque no sienta emociones intensas, sino porque entiende que el autocontrol es parte fundamental del respeto propio. Un hombre sin autocontrol termina convirtiéndose en esclavo de sus emociones. Y un hombre esclavo de sus emociones pierde dirección fácilmente. Por eso el hombre fuerte trabaja constantemente en sí mismo. Sabe que el crecimiento personal nunca termina. Siempre hay algo que mejorar. Siempre hay hábitos que fortalecer. Siempre hay debilidades internas que enfrentar. Pero lo hace desde disciplina, no desde inseguridad. No está intentando convertirse en alguien valioso para recibir aprobación. Ya entendió que el valor comienza dentro de él. Ahora simplemente trabaja para convertirse en la versión más fuerte, sabia y estable de sí mismo. Y esa mentalidad transforma completamente su vida. Porque deja de buscar satisfacción inmediata y empieza a construir resultados duraderos. Mientras otros persiguen placer momentáneo, él construye propósito. Mientras otros buscan validación rápida, él desarrolla carácter. Y el carácter siempre termina destacando más que la apariencia. Hoy muchos hombres invierten enormes cantidades de energía intentando parecer fuertes, pero muy pocos trabajan realmente en convertirse en hombres sólidos internamente. Y la diferencia entre ambas cosas es gigantesca. Aparentar es fácil. Construir carácter real es difícil. Porque construir carácter implica disciplina diaria. Implica enfrentar incomodidad. Implica mantener integridad incluso cuando nadie está observando. Y esa es la razón por la que tan pocos hombres logran desarrollar verdadera presencia masculina. La mayoría quiere resultados sin transformación interna. Pero el hombre fuerte entiende que el respeto no se consigue fingiendo. Se gana viviendo de acuerdo con principios sólidos. Principios como disciplina, integridad, autocontrol, responsabilidad. Y especialmente responsabilidad emocional. Porque un hombre masculino no culpa constantemente al mundo por sus problemas. No vive victimizándose. No convierte cada dolor en excusa para dejar de crecer. Acepta responsabilidad por su vida, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Esa mentalidad lo vuelve imparable. Porque el hombre que deja de culpar al mundo recupera poder sobre su destino. Deja de esperar que otros lo rescaten emocionalmente. Deja de depender de relaciones para sentirse completo. Finalmente entiende que su vida está en sus manos. Y ahí comienza su verdadera transformación. Porque cuando un hombre se respeta de verdad, ya no necesita perseguir reconocimiento constantemente. Su enfoque cambia completamente. Ahora quiere paz, quiere estabilidad, quiere propósito, quiere crecimiento. Y mientras más trabaja en sí mismo, menos necesidad siente de impresionar al mundo. Esa es la paradoja interesante de la masculinidad auténtica.
El hombre que menos intenta demostrar valor suele ser el que más lo transmite, porque la confianza real es tranquila, no necesita exageraciones, no necesita aprobación constante, no necesita atención desesperada, simplemente existe, y esa energía se vuelve magnética. Las personas sienten seguridad alrededor de alguien que sabe quién es, alguien que no cambia completamente dependiendo de la opinión ajena, alguien que mantiene calma bajo presión y dignidad bajo dolor. Eso inspira respeto verdadero, no el respeto basado en miedo, no el respeto basado en apariencia superficial, sino el respeto profundo que nace cuando otros perciben fortaleza interior genuina. Y todo eso comienza contigo, comienza en cómo te hablas a ti mismo, en qué aceptas, en qué toleras, en cómo reaccionas frente al rechazo, porque cada momento difícil es una oportunidad para decidir quién quieres ser realmente. Un hombre puede dejar que el dolor lo destruya o puede usarlo para fortalecerse. El hombre masculino elige fortalecerse, no porque sea invencible, no porque nunca sufra, sino porque entiende que la vida siempre pondrá pruebas frente a él, y en cada prueba tendrá dos opciones: perderse a sí mismo o crecer. Por eso el respeto empieza contigo, porque el mundo solo puede respetar consistentemente a un hombre que primero aprendió a respetarse a sí mismo.